Gracias por continuar con nosotros para dar inicio al café de Diario 55. En el día de hoy vamos a estar hablando de magisterio, estaremos hablando de las perspectivas, de la educación, del destino, de las inversiones y de todo lo que está pasando, porque en el día de hoy estaremos conversando con uno de los principales miembros, encargado de organización de la ADP, Miguel Jorge, que es uno de los conocedores de lo que es el sistema educativo por el tiempo que ha dedicado a este sector. Buenos días, Miguel, bienvenido, un luchador buen día. incansable por las reivindicaciones de los maestros. ¿Cómo está Que usted? nosotros aspiramos algún día a que Miguel sea presidente de la ADP, nuestro candidato, y lo decimos, pero nosotros, nuestro candidato a dirigir la ADP, que sabe de eso no es de que invente por ser amigo, ese sabe de eso. ¿Cómo está el ambiente? Gracias a ustedes por Tranquilo, invitarnos. Bueno, el ambiente tranquilo, en una perspectiva, en otra o no tan tranquilo, porque a pesar de que desde el gobierno se vende una revolución educativa, en donde plantean que todo está bien y que todo está resuelto, nosotros hemos dicho y seguimos diciendo que si bien es cierto que se han construido muchas aulas, también es cierto que los problemas son muchos y que no se resuelven. Y para nosotros ha sido una preocupación y seguirá siendo una preocupación el hecho de que tenemos una dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, que no ha cumplido su cometido porque ha dejado al magisterio y a la propia educación a su propia suerte. Y eso porque la alta dirigencia de ADP y la dirigencia media de ADP en la mayoría de los municipios está bajo el control de gente que responden a la línea partidaria del gobierno. Y su compromiso fundamental no es con el magisterio ni es con la educación, sino que es con su partido. Y por eso entonces hemos visto tantas situaciones, tantos fenómenos que han ocurrido de golpeo sistemático al maestro, de indiferencia frente a los problemas que afectan a las escuelas, y entonces la dirigencia de ADP no dice absolutamente nada. Ahora, ¿no se puede hablar entonces de reforma educativa, de revolución educativa? Bueno, desde nuestro punto de vista, la reforma educativa deja mucho que decir. Y deja mucho que decir porque no podemos negar que se han construido aulas, están ahí. Pero, Y que le están dando bizcochito con jugo a los muchachos. Sí, y Coconete. comida que no siempre es de la mejor calidad y que algunas veces los alumnos tienen que consumirla en condiciones totalmente inadecuadas. Y bueno, pero aparte de eso, de las aulas que se han construido, yo puedo mencionar 2 escuelas que se construyeron, que se inauguraron para el inicio de este año escolar. Ya el año escolar rebasó la primera mitad y entró en la segunda mitad. Y bueno, esas escuelas están laborando con un déficit de personal extraordinario. En algún caso incluso, por ejemplo, la escuela René Clan, que se inauguró en Arroyo Hondo, empezó laborando con un déficit de personal del 50% Wow. del personal. Justamente en el día de ayer estaba en esa escuela y todavía sigue faltando una cantidad importante de docentes. Entonces es una escuela de jornada extendida, y entonces esa escuela de jornada extendida tiene que despachar a sus alumnos después del almuerzo. Entonces en la revolución educativa se reclama mucho la pérdida de docencia cuando hay alguna actividad de los maestros o de las maestras. Y entonces nosotros nos preguntamos quién responde por esas horas de clase que se está perdiendo en esa escuela, porque no hay el personal para trabajar con los niños. Y otro caso es el de una escuela que se construyó en la carretera de la Ciénaga, en donde hay una situación de déficit de personal que ha generado una indisciplina enorme, una indisciplina terrible, porque el personal que hay en ese centro educativo no alcanza para tener el control total de los alumnos y de las alumnas. En ese centro el educativo tema... es que algunos familiares y padres han tenido que dar docencia. Sí, ciertamente. Sí, porque ciertamente. tengo la información, ¿verdad? Por eso es que yo no creo de que en escuela. Pero si nosotros comparamos la educación antes del 4%, después del 4%, preguntamos, ¿ha habido o no mejoría? Ha habido mejoría, y la mejoría se expresa fundamentalmente en la construcción de aulas, y la mejoría o el cambio, tal vez no mejoría, se expresa en el asunto de la jornada extendida y el almuerzo Pero fuera escolar. de eso, maestro, Esos son entonces los elementos. la calidad de la Bueno, educación. de calidad de educación no podemos nosotros hablar de que ha mejorado. Y no ha mejorado porque con todo esto lo que se ha pretendido es hacer política barata. Y lo que importa es que se diga
que se han construido X cantidad de aulas nuevas y lo que importa es que se diga que tanta cantidad de centros educativos han sido llevadas a jornada extendida y que los alumnos están de 8 de la mañana o de antes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y que por esa razón los padres pueden trabajar tranquilos porque tienen sus hijos. Y la situación total de Santiago, la realidad de Santiago, además de esas dos escuelas, pero ¿qué pasa en Santiago? El tema importante ahí es que ustedes están bloqueando la transparencia, que es lo que se ha querido vender y que ustedes no quieren evaluación. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿O qué es lo que se está buscando? Porque yo siempre he dicho que tanto ustedes como los choferes y otros sectores tienen problemas para vincularse con la sociedad y tienen mala imagen, entonces la gente carga, defiende al ministerio y le da el golpe a ustedes diciendo que ustedes no quieren evaluación, que lo que quieren es imposición, que los que están en los distritos son gente política. ¿Cuál es la realidad de eso? Mira, la realidad de la educación en Santiago es la misma realidad que en el resto del país. Ayer me enviaban imágenes, por ejemplo, de una escuela en San Francisco de Macorís, que es una escuela que cuando llueve se inunda, lo que quiere decir que hay vicios de construcción en ese centro educativo, de manera que si seguimos nosotros pasándoles revista a cada rincón del país, nos vamos a encontrar con problemas. Pero y el tema de evaluación, ¿qué es lo que está pasando? Hay un liceo infantino, por ejemplo, que tiene esa misma situación de vicios de construcción, que se reconstruyó, y pasa lo mismo cuando llueve, es prácticamente una laguna que hay que suspender la docencia porque no se puede impartir docencia en esas condiciones. Pero tú te vas a encontrar en Santiago y en el resto del país con una cantidad importante de maestros que fueron sacados de nómina sin ninguna justificación, y la dirigencia de ADP dijo que estaban bloqueados, y nosotros decíamos siempre, esos compañeros y compañeras fueron cancelados sin ninguna justificación, porque cuando tú estás laborando para una institución y te suspenden, te sacan de la nómina, no te pagan el salario que te deben, entonces indudablemente que hay una cancelación. Ahora los compañeros sí están asumiendo lo que nosotros decíamos, que hay cancelación de maestros. ¿Por qué lo están asumiendo? Bueno, porque Eduardo Hidalgo y la gente que acompaña a Eduardo Hidalgo andan en campaña. Hay elecciones de ADP en este año y entonces Eduardo Hidalgo ha andado convocando mítines. Entonces él quiere reelección. Por supuesto, y estuvo aquí en Santiago y se han armado todo un supuesto plan de lucha porque los maestros tienen que ver a Eduardo Hidalgo en la supuesta defensa de los intereses del magisterio. O sea, a los maestros le ha pasado de todo. Hay maestros que fueron cancelados de manera injusta y como resultado de esas cancelaciones de maestros se perdieron 2 vidas y eso hay que decirlo. Hay un montón de maestros, más de 3.000 maestros que fueron jubilados o pensionados de manera abrupta, en violación a la ley, porque la ley plantea claro que cuando un docente ha cumplido 30 años en el ejercicio de la labor docente, el ministerio debe hacerle una evaluación. Y si ese docente está en condiciones de seguir laborando y quiere seguir laborando, el ministerio debe pagarle un incentivo adicional. Sin embargo, hay compañeros que faltándole meses para cumplir esos 30 años, fueron metidos por un decreto jubilados o pensionados, pero lo peor de todo es que fueron jubilados o pensionados con el 60 o el 80% de su salario, cuando la ley dice que un docente que se jubila con 30 años en servicio debe ser jubilado con el 100% de su salario. Entonces, frente a esa situación, Eduardo Hidalgo y su gente tampoco dijo nada. O sea, lo cancelan meses antes para no... Correcto, para no darle salario completo. Lo que dice la ley de que debe irse con el 100% de su salario. Entonces, ahora Eduardo Hidalgo se ha armado un plan de lucha para oponerse a la ordenanza 24-2017, mediante la cual el Consejo Nacional de Educación y de manera particular el ministro de Educación están convocando concursos para la designación de los directores regionales y directores de distrito. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos dicho de manera pública que debe cumplirse con la ley totalmente, porque el ministro está acomodando la ley a los intereses de él, pero Eduardo Hidalgo y su gente también están acomodando la ley a sus intereses. El ministro está planteando un concurso, pero sobre la base de terna, es decir, vamos a elegir grupo de 3 en 3 para cada distrito o para cada regional, entonces se va a participar en el concurso independientemente de la calificación que obtengan, nosotros decidimos quién es el director de distrito o quién es el director regional. Entonces, ¿para qué la evaluación? O sea, no, es una manera, porque de lo que se trata es,
quienes están en las direcciones regionales y direcciones de distrito, en la mayoría de los casos, responden al grupo de Eduardo Hidalgo dentro del partido de gobierno. Entonces el ministro, por supuesto, quiere designar directores regionales y directores de distrito que les respondan a él, pero él quiere ponerlo sobre la base de un supuesto concurso, ¿no? Para que luego nadie pueda quitarle su gente. El concurso es un disfraz. Es un disfraz, correctamente, es un disfraz, porque el ministro pudo perfectamente de manera administrativa designar los directores regionales y directores de distrito. ¿Se puede así? Sí, porque los que están ahora fueron designados así. Pero el ministro, actuando con cierto Sí, nivel como quiere ser le han dicho a él que él puede ser presidente. Quiere poner a su gente, pero quiere ponerlo con la garantía de que nadie se Entonces lo va la a ordenanza es quitarle. incorrecta. Bueno, desde el punto de vista que plantea lo de la terna es incorrecta, porque la ley plantea que se debe ir a concurso para esos puestos, pero que además tú puedes acceder a esos puestos por méritos profesionales. Vale decir que si tú has estado ejerciendo como técnico de un distrito y tú tienes mérito suficiente, entonces tú puedes ascender al puesto de dirección del distrito o dirección regional. Esa es una forma. En la parte en donde se está violentando la ley de parte del ministro de Educación y que la ordenanza lo violenta es cuando plantea lo de la terna, porque la ley plantea el concurso pura y simplemente, y que si van 5 personas a concursar por el puesto de un distrito, debe ser seleccionado el que obtenga la mayor calificación. Pero no como una terna. Por supuesto que no como una terna. Entonces Eduardo Hidalgo se ha enfrascado en esta lucha y ha estado utilizando a los maestros y a las maestras como punta de lanza, porque la Asociación Dominicana de Profesores ADP es una organización que fue fundada para defender los intereses de los maestros y de la educación. Y en el estatuto de la ADP no dice que son miembros los directores regionales, directores de distritos y técnicos. Es decir, en el estatuto de la ADP, a partir de que un maestro ocupa uno de esos puestos, ya no tiene derecho a ser parte de la ADP. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es que Eduardo Hidalgo ha visto que a los maestros se le ha atropellado, se le ha maltratado y no ha asumido su defensa? Entonces ahora asume la defensa de los directores de distrito y los directores regionales. Por un problema electoral. La defensa por un problema electoral. Por un problema Maestro, electoral. entonces vamos a ver esto ahora, porque todo está vinculado a la política. ¿Qué está haciendo la oposición? Porque yo siempre digo, el que no conquista los espacios pequeños, el espacio grande no lo conquista. ¿Hay algún frente de todo el que está en desacuerdo de esto para desplazar? Porque es que aquí se ha perdido la perspectiva, porque todo lo controla el mismo grupo, que ahora se están matando ellos mismos, pero es el mismo grupo. ¿Qué se está haciendo desde afuera para crear por lo menos un balance y empezar a hacer que las cosas cambien? Yo sé que usted es un aspirante, hay muchísimos partidos que tienen frentes magisteriales. ¿Se está haciendo algún frente? ¿Hay alguna comunicación para cambiar este estadio de cosas? Para rescatar la independencia de la ADP. O crear un balance en su defecto, que sería lo más conveniente. ¿Qué estamos haciendo, Miguel? Un balance y de verdad recuperar la dirección de la ADP, como hay que recuperar muchas cosas en la República Dominicana, porque no podemos seguir viviendo en un país en donde se violenta la ley impunemente, en un país en donde la corrupción es el pan nuestro de cada día. Para nosotros es muy doloroso incluso saber que se está planteando una modificación al estatuto de ADP. Y se está planteando una modificación al estatuto de ADP para dejar todo muy confuso y limitar seriamente el ambiente de democracia que debe existir en la ADP, porque incluso en la definición plantea que la ADP es una organización sindical de carácter democrático. Entonces ahora se está planteando una modificación estatutaria en donde incluso, según las informaciones que tengo y que no la he confirmado, todas las corrientes que tienen incidencia en el Comité Ejecutivo Nacional de ADP se han puesto de acuerdo para esa modificación. Y qué bueno que tú señalas que hay diversas corrientes que responden a diferentes intereses políticos, partidarios, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué opina la corriente José Francisco Peña Gómez, que a nivel nacional la liderea Franco de los Santos y Xiomara Guante, si es cierto o no que ellos se han puesto de acuerdo y que están en la sintonía de modificar el estatuto como lo están planteando modificar. Pero a mí me gustaría saber cuál es la opinión de Juan Núñez, que liderea la corriente Juan Pablo Duarte y que no es afín con el gobierno en relación a esa modificación estatutaria, porque es una verdadera maldición que a nivel del Comité Ejecutivo Nacional de ADP muchas veces
los que son parte de ese Comité Ejecutivo Nacional, en su totalidad 21, se ponen de acuerdo sin importar a qué corriente o a qué partido pertenecen a los fines de defender los intereses personales de ellos. Y eso es preocupante. Por ejemplo, en esa modificación estatutaria se está planteando reducir la cantidad de los miembros de los comités municipales de 11 a 9 o a 7 miembros, pero se está planteando aumentar los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ADP de 21 a 23. Entonces a nosotros nos interesa y públicamente decimos, queremos saber la opinión de la corriente José Francisco Peña Gómez y de la corriente Juan Pablo Duarte en torno a esa modificación. ¿Los Peña Gómez serían la gente del PRM? Son la gente del PRM, así es. Vamos a ir a la... A veces uno se llena de desesperanza, porque es que de verdad, ese deseo, ese fervor de pensar en la patria, en el país, que tenían los dirigentes sindicales, deportivos, de la ADP, se ha perdido porque ahora todo el mundo lo que quiere es batir el cobre y buscar la grasa. Dame lo mío. Vamos a ir a la pausa para entonces cuando retornemos continuar con Miguel Jorge, que es miembro del ADP, que yo quisiera verlo en algún momento siendo el presidente de esa institución. Ya volvemos. Continuamos aquí en el Café de Diario 55. Vamos entonces a continuar, pero antes de eso vamos a brindarle al maestro una taza del mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo. ¿Quién lo brinda, Ignacio? Bueno, hoy hay un jardín nuevo. Sí, el la flor de la caoba. El rostro trae ese árbol nacional, Así la es. flor de la Café caoba. Santo Domingo. Y sabor. además
color de la canela que impregna, Así hipnotiza es. Yo al digo ser que Santo humano. Domingo, como este es el principal programa del Cibao y del país, siempre eligen las mejores muchachas para enviarla. Adiós, mira esas cejas, es el bosque aquí en el estudio. El maestro Rosa. Maestro, hemos visto la parte de las escuelas en materia física, los conflictos de la ADP. En lo académico, ¿qué hemos logrado? Bueno, en lo académico nosotros debemos decir que la mayoría de los docentes en la República Dominicana son docentes calificados, porque hoy día lo mínimo que tú necesitas tener para accesar al sistema educativo es una licenciatura. Inmediatamente tú ingresas al sistema educativo con una licenciatura, la intención y el deseo es hacer una maestría. En términos generales, el personal es muy calificado. Sin embargo, la calidad de la educación para nosotros ha mermado, y ha mermado porque desde el propio sistema educativo, desde quienes dirigen el sistema educativo, han implementado una serie de medidas que no favorecen para nada la calidad de los aprendizajes. Por ejemplo, antes, cuando un niño egresaba del primer grado, debía salir completamente alfabetizado, es decir, debía saber leer y escribir. Y lo que le faltaba se completaba en el segundo Alfabetizado grado. de verdad. Alfabetizado Con su de libro, verdad. con su libro Nacho. Con su libro Nacho. Sin embargo, se han aplicado políticas educativas que permiten que un niño pueda salir del primer grado, ir a segundo, ir a tercero. Y hay alumnos que llegan a cuarto y a quinto grado completamente analfabetos, y eso es preocupante. Eso es lo que plantean, que no se puede quemar a ningún Que no estudiante. se puede quemar, que un Aunque alumno, repruebe la... no puede reprobar el grado. Entonces para uno es frustrante, y te lo digo por mí, porque hace 4 años yo laboraba en un cuarto grado en la escuela de Balaguer en Cienfuegos, y el 50% de los alumnos que yo recibí en ese grado estaba completamente analfabeto. Tenía Entonces, muchas lagunas. Sí, analfabeto completamente. Estoy diciendo el 50% de los alumnos que recibí ese Grave, año grave. en cuarto Ahí grado reside, estaban maestro, el completamente tema de analfabetos. que uno de nuestros problemas principales es que los niños leen, pero no saben interpretar, que es el problema con la lectura comprensiva que tenemos. Es No, decir, pero ¿qué tú leíste? ¿Qué tú entendiste? Pero si eran analfabetos no sabían ni leer. Ni siquiera leer. Pero vamos ni a poner siquiera que sepa leer. macujear Cuando digo analfabeto es al grado de que ni siquiera su nombre lo pueden leer y escribir. Ah, de no, eso pero es que estamos hablando. eso es Porque grave. Usted encuentra con alumnos que aprueban el octavo grado con serios déficits de lectura y escritura, y van al bachillerato con las mismas lagunas, y bueno, cuando llegan a la universidad, entonces el desastre total. Porque por eso Desastre yo total. siempre he planteado que las universidades, en cierto modo, no son responsables, porque eso viene de abajo. Ahora, Si la zapata no está bien. las universidades han tratado de lograr mejorar la situación de esos estudiantes, pero ya hay una historia, una trayectoria de deficiencia. Por supuesto. Es difícil superar. No, pero que esas lagunas eso no se por supera. Pero supuesto. entonces en ese mismo orden, la licenciatura, ya está como requisito la habilitación docente necesaria. La habilitación docente es cuestión de 7 u 8 meses. Ya la mayoría de docentes tiene la habilitación docente. Mira, lo de la habilitación docente está pensado en función de aquellos profesionales que no son docentes y que quieren accesar a la carrera. Y desde mi punto de vista es uno de los grandes males que se ha hecho a la educación. Porque ¿cómo es que tú estudiaste medicina y después quieres ser maestro? ¿Cómo es que tú estudiaste ingeniería y después quieres ser maestro? No, si tú quieres ser maestro, debías irte desde el principio a estudiar educación. Porque yo he dicho siempre, el peor de lo que estudia educación será mejor maestro que el mejor que estudia otra carrera y se mete a ser Porque en ese maestro. caso no es específicamente, por ejemplo, los abogados, los médicos, que son maestros en su carrera en las universidades. Para ese tipo de profesional entonces sí es válido. Sí es válido. Puede ser, porque en la pero no para como en la carrera, universidad es diferente. Pero porque es diferente a la universidad. Pero tú llevar un médico, un ingeniero, un abogado a impartir docencia en una escuela de natural, primaria de o en una química. escuela secundaria, eso es No, ahí ya cuestionable. denaturaliza. Y se han visto los grandes déficits y eso no ha aportado nada a la calidad de la educación, todo lo contrario, eso ha mermado seriamente la calidad de la educación, esto sumado
a la flexibilidad para que un alumno pueda promover de un grado a otro. Y incluso quiero aprovechar este momento para referirme a otra situación que está planteada y nos hemos horrorizado con este último crimen que ha ocurrido. Y entonces yo pienso y analizo, oye, pero es que las escuelas y los liceos están cargados de muchachos que van con múltiples problemas. Muchachos que incluso te consumen droga en la escuela, te consumen droga en el liceo, que te llevan armas, que agreden a los compañeros. Entonces, frente a esa realidad, no hay ninguna sanción porque se ha aprobado un reglamento disciplinario para los centros educativos públicos y privados, mediante el cual al alumno no se le puede aplicar ninguna ya no está sanción. la regla que tenía la profe, que le daba a sanción. uno, Oye, ni se pueden poner viendo para la pared. Así la sanción más fuerte que permite el reglamento es que el alumno se aparte del aula de clase por unas cuantas horas. No importa lo que es decir, que haga esa el regla alumno. ya, el reglazo no se puede. No son los Sí, sustituidos no. porque hay una sillita, dicen la sillita de pensar, y te sientan una hora ahí. Sí, pero antes le daban a uno ahí como No, Cristo, que mire, eso no era fácil. Mira, nosotros no estamos de acuerdo con el ejercicio de la violencia, pero nosotros sí decimos que hay alumnos que no pueden estar en una escuela o en un liceo común y corriente, que necesitan educación especial. Porque un alumno que te va a consumir droga a la escuela o al liceo, un alumno que te va con un arma blanca o con un arma de fuego y que agrede a los compañeros, que ha habido que agrede asesinato al maestro o a la maestra, no puede estar en un Maestro, centro y el educativo filtro, común. que es el psicólogo, que es el que tiene que diagnosticar y decir, director, Edison Meléndez no puede estar aquí porque es una persona violenta, es una persona con problemas de consumo, es un muchacho que tiene problemas en su ¿De familia. conducta? Entonces, esta manzana me está permeando, o eso es un bulto también, los psicólogos de las escuelas. Bueno, los psicólogos hacen su trabajo, pero al estar sujetos a esta reglamentación, entonces no se atreven. No, porque a los hacer psicólogos nada. dependen de lo que establecen Y la cuando ley. el caso va al distrito o va a la regional, en el distrito o en la regional, tampoco se atreven a hacer nada, ¿no? Entonces, Tampoco esto se atreven a hacer significa- nada porque están sujetos a lo que establece Sí, el es un reglamento. ¿no? Ahora, esto significa que carecemos de una política acorde con los avances de la pedagogía en este país. Indudablemente que carecemos de una política que no está en sintonía con la realidad que vive la República Dominicana desde todos los puntos de vista. Es decir, tenemos una sociedad muy violenta, con muchísima delincuencia, entonces quiera ser pero o ya yo no, estoy viendo que con está el toda esta problema. reglamentación que ha implementado el Ministerio de Educación, lo que se hace es fortalecer en los centros educativos esa actitud de violencia y de Claro. delincuencia No, cuando- que tienen muchos ¿Y a qué alumnos que van usted a las cuando escuelas. se decía, ahí viene el esa director? actitud? ¿A qué usted atribuye esa? Porque fíjense, yo pienso que cuando a un maestro se le reprueba el 50% de los intentados, el maestro tiene que cuestionarse también. Pero también hay que ver la familia. Yo pienso que cuando un estudiante tiene que reprobar un curso, debe reprobarlo porque no puede ir a un curso si no tiene ese curso Claro. acabado. Entonces eso ya está prohibido, reprobar. Entonces, en esa circunstancia, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro para la educación en la República Dominicana no es nada halagador, porque es un futuro que se está construyendo y se está promoviendo sobre la base de una propaganda en los medios de comunicación, tratando de hacer ver que tenemos avances, que estamos inmersos en una revolución educativa, que se están obteniendo logros importantes, pero cuando tú vas al fondo te encuentras que los logros no son tales y no pueden ser tales porque si estamos hablando que un alumno aprueba la educación primaria y no está alfabetizado o hay un porcentaje importante que no logra alfabetizarse habiendo concluido el nivel primario de la educación, entonces es una educación Maestro, deficitaria. ahí mismo, hace unos años en la reestructuración del Estado Dominicano se creó el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que yo pensé que ese es una especie de armador de mesa del desarrollo junto con la economía. ¿Qué deberíamos nosotros? Digo, que no tenemos visión de hacia dónde vamos, porque lo primero es saber a dónde vamos para después ver qué necesitamos como formación. ¿Se tiene alguna guía desde el magisterio de cuál es el ciudadano que nosotros queremos construir? Por lo menos si usted lo tiene, porque el Estado no lo tiene. Y muchos países han logrado el desarrollo a través de esto, de decir, mira, yo me voy a convertir en una potencia de crear tecnología.
y mi formación que yo necesito para esto es esto. ¿Tenemos nosotros alguna guía o vamos a seguir con mi mamá me ama, amo a mi mamá? O ¿qué es lo que, ¿hacia dónde va la educación? Sí, sí, no, la guía está, porque incluso la propia ley de educación plantea, y el currículum que rige la educación dominicana plantea el tipo de ciudadano que se quiere, un ciudadano crítico, autocrítico, en capacidad de ejercer y de vivir en una democracia, en una sociedad democrática. Sin embargo, lo que se hace para alcanzar esas intenciones y esos propósitos dista mucho de lo que se ¿Por qué debe no se hacer. aplica entonces una política en función de esos principios? Bueno, yo pienso que no se aplica una política porque a los que gobiernan le interesa más la apariencia que la esencia, le interesan mucho los números y por eso lo de que no reprueben los alumnos en los primeros grados de la educación, porque le interesan las estadísticas. Tenemos un 100%, tenemos un 95% de alumnos aprobados en el primero, en el segundo grado, porque al fin de cuentas esas estadísticas están ahí y esos números son los que le hablan y le importan a los que nos gobiernan, como lo que le importa es que se digan que se han construido tantas aulas. No importa que esas aulas se construyan y luego tengan vicios de construcción, se inunden, se derrumbe la verja y una serie de Entonces situaciones. no estamos preparando seres humanos para la competitividad. Definitivamente no. Por no eso, estamos preparando ahí ciudadanos está, para la competitividad, maestro. aunque se diga eso, aunque se promueva eso en el fondo, en esencia. Pero mire, no es mírelo así. ahí está. Hay dos grupos de los jóvenes, los nini, que ni estudian ni trabajan, y están los sinsin, que estudian, trabajan, pero no tienen competencias. Es decir, que ese es el muchacho que está prohibido reprobarlo, llega, sale del bachillerato y no sabe hacer nada, además no sabe ni siquiera casi leer, no sabe comprender, no sabe interpretar, y por eso no tiene competencia, porque el sistema, el filtro, lo está sacando sin ninguna competencia. Sí, sin embargo, es importante aprovechar y destacar que no todo es oscuro. Hay No, alguna- no, hay alguna- eso es hay más, que hay algunas unos luces, politécnicos que... porque hay algunos politécnicos que se empeñan en llevar a cabo una política de preparación tanto en lo académico como en lo laboral. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del Politécnico Ipiza y del Politécnico Las Mercedes, que los alumnos que salen egresados de esos politécnicos Sí. lo están esperando las empresas y las instituciones, porque salen de ahí prácticamente siendo profesionales calificados y en términos académicos muy buenos también. Bueno, inclusive esos estudiantes que van de pasantía, las empresas los retienen Sí, hasta que termine, porque cuando van a pasantía ya es de conclusión. Pero ahí el programa es riguroso. En esa dirección, vamos a publicidad, ¿verdad? Vamos a ir a la Pero publicidad. cuando regresemos vamos a darle profundidad a esa parte de la educación técnica, tecnológica, porque es lo que hace falta para interpretar esa parte. Correcto. Y hablar un poco de ver que el maestro, estamos en elecciones, que el maestro a ver a qué va a aspirar, porque hay que formar una mesa. Yo creo que el ADP no se puede perder esta vez. Estos trapos de partido que están nada más señalando gente y perdiendo el tiempo, esos son los espacios pequeños que hay que conquistar primero. Vamos a la pausa.
en la fase final de este conversatorio interesantísimo, cuando nosotros hablamos de educación, decía Nelson Mandela que la educación es determinante para registrar y producir los cambios que necesita la humanidad. Sin educación no es posible crecer ni desarrollarse. Es clave. Entonces, cuando hablábamos de los institutos tecnológicos, el IPISA, que es un ejemplo en Santiago y en la Mercedes, también estaba la esperanza, no sé si ha disminuido, el profesor me dirá si ha disminuido o no en el Colegio La Esperanza, que también tenía una temática en esa dirección. José Mármol, que es presidente de Educa, ha planteado que los liceos todos se transformen en tecnológicos. ¿Es factible esa propuesta? Desde mi punto de vista no es factible, no es conveniente que todos los centros educativos del nivel medio sean politécnicos, porque hay alumnos que van al liceo a obtener el título de bachiller y que no están pensando en ejercer una profesión técnica, sino que están pensando ir a la universidad. Entonces sería un desperdicio llevar un alumno que va a salir del politécnico a la universidad a que aprenda una carrera técnica. Deben haber los bachilleratos generales en donde el alumno obtenga los conocimientos generales para luego ir a la universidad a prepararse. Y una de las dificultades que tienen los politécnicos es que generalmente son muy selectivos y le exigen un alto coeficiente intelectual, es decir, en IPISA, en las Mercedes, no es fácil. Escogen lo mejor de lo Usted mejor. sabe, maestro, Entonces que nosotros por hemos eso hecho siempre la crítica, porque yo digo que debe ser todo lo contrario. Los alumnos que van a los politécnicos deben ser los que tienen menores posibilidades económicas y que tienen algunas dificultades o que tienen un coeficiente intelectual más bajo, porque para tú ser mecánico, para ser electricista, para ser un buen plomero, tú no necesitas un alto coeficiente es que intelectual. ahí entra el Estado, y por eso la pregunta que le hacía del Ministerio de Planificación y Economía, que el muchacho va a la universidad y va a un politécnico, entonces después tiene la dualidad, porque no hay un Estado que planifique, que dice, mira, yo estimo que para el 19 yo voy a necesitar tal cosa, y aquí están los muchachos, politécnicos, fórmalo. Para tal tiempo yo voy a necesitar tantos profesores porque voy a tener tantos pensionados, fórmame esto. Es decir, organizar eso, porque ¿dónde está el detalle? Ahorita tenemos nosotros, la gente que se mueve estudiando una carrera porque se pone de moda, y entonces tenemos un problema de personas que no tenemos cómo insertarla porque se dejaron llevar del marketing, de eso. Entonces no tenemos las personas que el mercado está demandando, porque no hay un Estado que planifique. En ese caso tú tienes toda la razón, no hay una planificación real y efectiva. Y bueno, el caso es el que decíamos ahorita, cómo es que hay gente que estudió medicina y porque hay opción para ser maestro, entonces hace una habilitación docente y va a ejercer la docencia, o que se hizo ingeniero, que se hizo abogado. Eso evidencia que no ha habido una planificación adecuada desde el propio Estado. Pero para nosotros también es una gran preocupación el hecho de que hay personas que se hicieron profesionales de la educación, tienen el título, incluso algunos participaron del concurso y aprobaron el concurso y están esperando su designación. Entonces es un contrasentido que gente que fue a la universidad, se preparó para ser maestro, aprobó un concurso que lo patrocinó el Estado y el Estado necesita maestros, porque te mencionaba ahorita 2 escuelas que han estado operando con déficit de personal y entonces el Estado no lo contrata. Le fue bien en el concurso y no lo contratan. Y no lo contratan, es decir, no lo designan. Vámonos entonces un poco, ¿verdad? Porque estamos finalizando las elecciones de la ADP. ¿Dónde vamos a ver? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su decisión? Mira, lo primero es decir que nosotros hemos estado siempre y hemos ejercido la docencia durante más de 30 años y siempre hemos estado en un escenario que ha demandado la sociedad dominicana, que ha demandado el magisterio, que ha demandado la educación, defendiendo las mejores causas. Y tenemos varios periodos siendo dirigente del Comité Municipal de ADP. Y en ese Comité Municipal de ADP se han hecho cosas con las que nosotros no hemos estado de acuerdo. Incluso nosotros nos hemos negado a recibir dinero para cuando hay que ir a las escuelas, a llevar una información, a hacer algún trabajo, dinero para cubrir los gastos, porque se incurre en gastos indiscutiblemente. ¿Por qué nosotros nos hemos negado a recibir ningún dinero? Sencillamente porque no se rinde informe. Y en el mes de diciembre nosotros, de manera responsable, otro compañero y yo, solicitamos al Comité Municipal, en la persona del presidente Alfonso Franco y del tesorero Abraham Medina, rendir un informe económico, no a mí, no a nosotros que firmamos esa comunicación,
sino a los maestros. Y al día de hoy, ni siquiera se le ha dado curso a esa comunicación. Pero yo quiero aprovechar también la oportunidad para decirle al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ADP, que recientemente estuvo aquí en Santiago y que habló de rendir informes de finanzas, que es tiempo de que el Comité Ejecutivo Nacional de ADP diga en qué gasta los millones que recibe del salario de los maestros y las maestras. Pero yo debo decirle también a Eduardo Hidalgo y a los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional que es tiempo de que se plantee en la reforma del estatuto que no se le descuente el 1% del salario a los maestros, que esa sí es una reforma que debe implementarse, que se fije una cuota estándar como cotización a la ADP y no el 1% del salario, porque la ADP tiene millones. ¿Cómo cuántos millones da recibiendo? ¿Cómo cuántos millones? Bueno, yo no me atrevo a decirte, pero si te digo de la cantidad, si estamos hablando de más de 50.000 docentes en el país, el 1%. y a cada uno le descuentan el 1%, y de lo que estamos hablando es de que cada docente le aporta entre 400 y 600 pesos al Comité Ejecutivo de la ADP. ¿En qué veremos a Miguel Jorge en los próximos días en la contienda de la ADP? Nosotros desde el espacio magisterial Narciso González, que es nuestro proyecto a lo interno de la ADP, vamos a insistir en plantearle una propuesta para optar por la presidencia del Comité Municipal de ADP. A nivel de otros municipios también estaremos presentando propuestas, y a nivel del Comité Ejecutivo Nacional de ADP llevaremos la candidatura del profesor Sisto Gavín, es un compañero de San Francisco de Macorís, que ha sido presidente del Comité Municipal, y bueno, en el espacio magisterial Narciso González, el magisterio de Santiago y del país tendrá a sus mejores representantes. Al Partido Reformista y al PRM, este es el hombre. Este es el hombre que puede ganar por lo menos el municipio de Santiago del ADP, que Santiago siempre ha sido la diferencia. El Frente Magisterial, José Francisco Peña Gómez, que vea en Miguel Jorge un aliado, porque a veces no es necesario usted tener una gente suya, sino tener alguien que tenga compromiso. Y desde ya le decimos a Miguel que él es nuestro candidato, sin ser profesores, pero nosotros nos gusta meternos en problemas. Es nuestro candidato para que dirija la ADP en Santiago. Gracias a Miguel Jorge y gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana 7 en punto. Todo un equipo, Ignacio Guerrero, Edison Meléndez, les espera aquí en Diario 55 y el café de Diario 55. Feliz resto del día.